sobre la liquidación tributaria deberíamos ver quién la hace. La declaración la hace el contribuyente y en base a la declaración después la administración liquidará. ¿Cómo liquida? Liquida mediante un acto que es resolutorio, que lo dicta un órgano competente, que cuantifica y determina la deuda tributaria y por lo tanto lo que nosotros como contribuyentes tendremos que pagar. Es un acto resolutorio, como he dicho, y por lo tanto podremos recurrirlo, en teoría. Las propuestas de liquidación, sin embargo, no pueden recurrirse como norma general porque, como hemos dicho, son solo propuestas y no son un acto resolutorio, que es lo que nos llevaría, lo que nos conduciría a esta posible, a esta finalización del procedimiento y, por lo tanto, a la posibilidad de recurrirlo en vía contencioso administrativa. O, en su caso, pues vía administrativa y después contencioso administrativa. Entonces, hay excepciones sobre esta norma general de que las propuestas de liquidación no pueden recurrirse. Como por ejemplo las actas de conformidad. Cuando un acta de conformidad se realiza, entonces pues evidentemente el procedimiento administrativo finaliza y entenderíamos que sí que podríamos recurrirlo. Las clases de liquidación son distintas, son diferentes, hay varias. Primeramente tenemos las liquidaciones definitivas. Estas liquidaciones se dan en un procedimiento de inspección previa de carácter global, es decir, las que son de carácter parcial no son liquidaciones definitivas, y por lo tanto, al no ser definitivas, no podrán ser recurridas. Las definitivas, sí podrán ser recurridas, pero la administración podrá volver a revisarla en otro momento. En cambio, las definitivas no pueden ser objeto de revisión y tanto una como la otra, como he dicho y corrigiendo mi error, sí pueden ser recurridas. Ahora, si acudimos a las excepciones sobre esta imposibilidad de ser objeto de revisión en las definitivas, tenemos que tener en cuenta que el artículo 218 de la Ley General Tributaria nos dice que si la liquidación emitida pudiera ser considerada nula, la Administración tiene una posibilidad de revocarla. La nulidad, evidentemente, son casos muy extraños. Vale. Sobre la siguiente clase de liquidación, que sería la provisional, solo hay dos, definitivas y provisionales, tenemos que tener en cuenta que sería cualquiera de gestión, en inspección, cuando no se compruebe totalmente. Si fuera una comprobación total, pues entonces entenderíamos que sería definitiva, pero si es parcial, pues ya entraríamos en una liquidación provisional. Cuando un elemento de la obligación se determina en conjunción con otra obligación que no sea comprobada, entonces como la otra no ha sido comprobada, pues evidentemente sería una provisional y por lo tanto podríamos entrar a revisar otra vez. Y después cuando existan varias propuestas de liquidación frente a una misma obligación. Las liquidaciones provisionales pueden ser, como he dicho, objeto de revisión por la Administración dentro del plazo de prescripción de la deuda. Sobre las notificaciones tenemos que tener en cuenta que rige lo que nos dice la Ley de Procedimiento Administrativo Común 39/2015 con una serie de especialidades. Primeramente, el lugar de notificaciones, cuando son procedimientos a instancia del contribuyente, el lugar indicado por bien el contribuyente mismo, el sujeto pasivo, el obligado o su representante o en el domicilio fiscal de cualquiera de ellos. En procedimientos iniciados de oficio, en cambio, la Administración será la cual elija el lugar, no obstante, deberá agotar todas sus posibilidades de notificarlo. De no hallarse al contribuyente, se notificará a cualquier persona que se halle en el domicilio y que haga constar su identidad, siempre que sea mayor de 14 años, así como el portero u otro propietario. En este caso tenemos que tener en cuenta que si lo recoge otra persona, que se nos comunique, porque si no pasará el plazo y nosotros habremos perdido todas las posibilidades de actuar en consecuencia. Hay un rechazo en el caso de que se rechacen las notificaciones. El interesado, si lo hace, se entiende por efectuada. Si el rechazo, si esta actuación, este rechazo es por una persona distinta
al interesado, se considerará un intento de notificación. Cuando se hayan agotado 2 intentos de notificación, se procederá a notificación edictal, la cual se deberá hacer mediante edictos anunciados en el Boletín Oficial del Estado o en la sede electrónica de la Administración correspondiente. Aparte de todo lo que serían las notificaciones, la Administración puede realizar mediante facultades exorbitantes la entrada en un domicilio, en este caso siempre y cuando haya consentimiento del titular o resolución judicial. El consentimiento puede ser parcial, solo para un lugar, o puede ser total. En este caso también tenemos que tener en cuenta que el consentimiento podría ser revocado y por lo tanto los funcionarios deberían salir del inmueble y dejar toda la inspección que estuvieran haciendo, el registro que estuvieran haciendo, y si fuera una autorización judicial deberá ser mediante auto, valorando pues las circunstancias del caso, la necesidad, especificando en cada situación pues el lugar donde se debe hacer la inspección, etcétera, etcétera. Los deberes, existe además una serie de deberes de asistencia obligados tributarios, es decir, la Administración tiene facultades exorbitantes, pero en contraprestación tiene obligaciones con los contribuyentes. Por ejemplo, publicar textos de normas vigentes, se tiene derecho a una base de datos sobre resoluciones del TEAR, del TEAC y consultas vinculantes, sobre las FAQ, es decir, las Frequent Asked Questions. No hay ninguna normativa que obligue a mantener una base de datos, no obstante, se espera que la Administración pues no las vaya cambiando cada 2 por 3. Se puede pedir cuánto considera la Administración que vale un inmueble para un posterior pago de un impuesto. Existe un Consejo de Defensa del Contribuyente y además habrá una colaboración social con entidades privadas para realizar estudios, informes, actuaciones generalizadas de información y un foro de grandes empresas y foro de asesores tributarios. También existen las consultas tributarias vinculantes. Estas consultas tributarias desde el año 2003 son vinculantes. Eso significa que cuando nosotros preguntamos a la Dirección General de Tributos y nos contesta por escrito qué debemos hacer, si nosotros realizamos lo que la Administración nos ha dicho, entonces no habrá ningún problema. Deberemos cumplir, por lo tanto, podemos cumplir o no, nosotros no estamos vinculados, pero la Administración sí, si cumplimos lo que nos dice, no nos podrá sancionar, aunque transgredamos alguna normativa. Si, en cambio, nosotros decidimos actuar contrariamente y, por lo tanto, pues realizar algo que la Administración no nos ha dicho, contrario a lo que nos ha dicho en la consulta, se nos puede sancionar, aunque también podría ser que no nos sancionaran. La consulta, por último, no es recurrible, por lo tanto, lo que hay es lo que hay y ya está.